yo creo que vamos a dar inicio a nuestro espacio de conversaciones ejecutivas, un espacio para actuar pensando distinto. Hoy estamos terminando este ciclo 2025 de conversaciones ejecutivas de Foro de Presidentes y por supuesto tenemos que cerrar con broche de oro con una persona maravillosa, miembro de Foro de Presidentes y con quien vamos a tener, yo creo que un espacio muy agradable de una hora. Por supuesto, bienvenidos a todos nuestros miembros del foro, a nuestros invitados. Un especial agradecimiento hoy además a Carlos Puech, quien lidera este espacio, y también a los demás miembros del grupo de coordinación de conversaciones ejecutivas, Clement, Albeiro, y bienvenidos nuevamente a todos. Hoy vamos a estar hablando del control a la visión, gobierno corporativo para liderar en tiempos de cambio. ¿Por qué? Porque en un entorno donde la confianza, la transparencia y la sostenibilidad definen la reputación empresarial, el gobierno corporativo dejó de ser un marco formal. Es un pilar estratégico para liderar empresas que perduren en el tiempo. Y es por eso que hoy tenemos a María Eugenia Rey, quien compartirá las bases para estructurar equipos directivos sólidos, integrar criterios éticos en la toma de decisiones y construir instituciones empresariales resilientes y sostenibles. De María Eugenia Rey, yo creo que ya muchos conocemos su maravillosa trayectoria. Sin embargo, les cuento que ella es una reconocida líder empresarial con más de 4 décadas de trayectoria en dirección general, estrategia corporativa y gobierno empresarial. Es administradora con especializaciones en alta gerencia, en mercadeo, en gobierno corporativo y seguridad nacional, en derechos humanos y comunicaciones, con formación en instituciones como Harvard, Georgetown, INALDE, CESA y la Escuela Superior de Guerra. Actualmente, María Eugenia preside el grupo Evolution y ha sido gerente para Colombia de Lufthansa y Aerolíneas Argentinas. Además, fue vicepresidenta ejecutiva de Aviatur. Fue también presidente de ALAICO, de las cámaras de comercio colombo-británica, francesa y argentina y de la ICA para América Latina. Es socia fundadora del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo y miembro de múltiples juntas empresariales y gremiales. Reconocida conferencista en liderazgo, turismo, equidad de género y sostenibilidad, ha sido galardonada con distintas y distinciones nacionales y también internacionales, incluyendo la Gran Cruz, Orden al Mérito Antonio Nariño y el premio Exceptional Women of Excellence del Harvard Club de New York, entre otros. Su visión combina ética, estrategia y liderazgo, promoviendo organizaciones más humanas, sostenibles y competitivas. Así que es un gusto, María Eugenia, tenerte esta mañana en nuestro espacio de conversaciones ejecutivas de Foro de Presidentes. Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por esa presentación y qué alegría oírlos y verlos a todos. Pues llevo mucho rato en el Foro de Presidentes y es un verdadero gusto compartir con ustedes esta mañana. Yo tengo una presentación, pero creo que voy a hacerlo más bien conversadito, porque estamos hablando con presidentes de empresas que están en el foro, donde estoy segura todas saben qué es el gobierno corporativo. Entonces, pues en ese orden de ideas voy a hacer más bien una conversación con ustedes, contándoles como las novedades del gobierno corporativo, por qué lo vemos tan importante hoy en día, y haciendo algunas anotaciones sobre este tema, de forma que podamos conversar entre ustedes y con todos nosotros y podamos hacer preguntas que quieran o alguna duda que tengan o simplemente comentarios que quieran ustedes hacer o interrumpir en el momento que lo consideren. Así es de que, bueno, el gobierno corporativo que además hoy en día está tan mencionado, tan eh, mencionado, me refiero a este momento tan difícil que venimos viviendo en Colombia, pero además en el mundo. Yo creo que pues, la pandemia nos dejó un cambio muy grande en el mundo entero y nos sacudió desde la raíz, donde realmente, como todos saben, volvimos a nuestro origen, a ver qué es lo importante en la vida, qué
donde la vida realmente y las personas son lo que valen la pena, y volvimos a las casas, a las familias, a compartir con amigos, etcétera, de una forma distinta, y yo creo que fue un sacudón. Me acuerdo mucho de alguna parábola de la Biblia donde el sacudón nos hizo volver a reflexionar. Creo que este momento de la pandemia ha sido eso. Bueno, pues el gobierno corporativo define como el futuro de las organizaciones. Eh, es una herramienta realmente que fortalece la confianza, la sostenibilidad en el tiempo, el liderazgo responsable, porque así como les decía de la pandemia, efectivamente el tema humano, el tema de los empleados, de los colaboradores, de los clientes, de los proveedores y de todo el entorno se volvió realmente importante. Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno corporativo nos define y es un factor de legitimidad, transparencia y sostenibilidad, que hace que las empresas, como lo decía Marcela hace un momentico, sean perdurables en el tiempo, y se mantengan, y que se mantengan a través de familias. Vemos además que en empresas familiares, y a la hora de la verdad, las empresas todas empezaron por una familia, hoy en día son de diferentes tamaños, pero ese tema de empresas familiares que no se acaben en el tiempo, entonces define precisamente cómo se debe manejar en el tiempo, donde los además herederos de la familia puedan seguirla manteniendo. No es un conjunto de normas, tiene unas normas naturales, pero no es un conjunto de normas, sino es un sistema realmente vivo, de decisiones, de valores, de prácticas que nos permite navegar hacia una incertidumbre con claridad y anticipación. Nos da realmente un marco para dónde pensar estratégicamente. Cuando el entorno, como es el momento de ahorita, el entorno se vuelve impredecible, donde de verdad no sabemos qué va a pasar mañana. Todos los días nos encontramos con una novedad, difícil o más alegre o más triste, pero de todas maneras en un momento muy duro para el país, se vuelve impredecible, y cuando la organización realmente más lo necesita. En ese orden de ideas, como decía Marcela hace un momento, no es un control, sino es una dirección realmente inteligente en un entorno de incertidumbre y escrutinio social. Efectivamente vemos que todo el mundo está encima. Las empresas se gobiernan bien, son las que se gobiernan bien, son las que realmente perduran en el tiempo. Entonces, ¿qué nos permite el gobierno corporativo? Pues tomar estas decisiones informadas, garantizar la transparencia de la organización. La transparencia es uno de los factores más importantes del gobierno corporativo, donde todo el mundo pueda ver a través de este manejo cómo está la empresa, para dónde va, cuál es su futuro más próximo, porque no sabemos el futuro más grande. Lo vimos precisamente en pandemia, donde todos tambaleamos. Eh, y consolida la reputación para poder. ¿Y qué se consigue con la reputación? Pues que tengamos más posibilidades de tener inversionistas, donde adicionalmente podamos conseguir un préstamo si es lo que requerimos, donde además empleados y la sociedad entera pueda estar tranquilo con la empresa, que tiene un buen gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque está bien manejada, porque está de acuerdo con unas normas que son fundamentales que nos da el gobierno corporativo, donde habla de transparencia, de seguridad, de responsabilidad, de revisar el entorno, de ver cómo están realmente cada una de las personas que conviven con esta empresa durante toda la semana, durante todo el tiempo. Entonces, al tener esta transparencia, permite que tomemos decisiones en el gobierno corporativo informadas, que nos consolide esa reputación para que las inversionistas, como les decía, eh, tengan confianza en ella. Por ejemplo, su evolución ha sido atraer inversión mucho o conseguir préstamos. Ya hoy en día, las empresas que no tienen un gobierno corporativo bien manejado, de acuerdo a cómo está establecido, un banco no se acerca, un inversionista no se acerca a la empresa. Ellos revisan primero que todo cómo está manejada, cómo es su gobierno corporativo, qué seguridad le da al entorno, a la empresa y al inversionista, para poder que llegue a nosotros
a esta empresa y pueda manejarse bien. Es importante mejorar su gestión de riesgos para eso, para generar exactamente esa confianza que necesitamos todos. El tema de riesgos es fundamental. El tema de riesgos, de mirar hacia el futuro, qué posible riesgo interno o externo pueda tener la empresa, hace que efectivamente se vuelva atractiva. ¿Y de dónde sale tema de manejo de riesgos? Pues desde el gobierno corporativo, desde arriba. Ustedes saben que el gobierno corporativo primero está con sus dueños, se conforma con una junta directiva que va dirigiendo la estrategia y hacia dónde va la empresa, y con una presidencia o gerencia de la empresa que vaya siguiendo las normas que están definidas por el gobierno corporativo. Entonces, esta transparencia implica exactamente con claridad, veracidad y oportunamente la información de la empresa que es relevante para la gestión, para correr los riesgos, para revisar los resultados, porque adicionalmente hay a nivel internacional unas normas, como por ejemplo el Global Reporting Initiative, que nos dicen qué es lo que tenemos que reportar y nos dirigen hacia dónde tenemos que tener esa transparencia. Este tipo de reportes lo que hace es como que nos aterrizan lo que tenemos que tener transparente, que lo que tenemos que hacer bien hecho para poder que seamos una empresa confiable hacia adelante. Importantísimo con esto es también tener una rendición de cuentas que sea confiable hacia los inversionistas, hacia sus colaboradores, hacia sus clientes, hacia sus proveedores, hacia su entorno, hacia su imagen realmente en una sociedad. Entonces, con esto realmente lo que vemos es que esa rendición de cuentas, ese contar realmente qué es lo que venimos haciendo es muy importante, porque implica realmente justificar y asumir todas las decisiones que se hayan tomado desde el gobierno, desde la junta directiva, hacia la organización. Cuando vemos cómo se conforma, pues está en los inversionistas o la familia o los socios, etcétera, están en una asamblea. Esta asamblea elige una junta directiva que lo represente, mas es importante decir que esa junta no se debe a quienes lo eligieron, sino parcialmente. Se debe a quienes lo eligieron, sí, pero se debe principalmente a la empresa. A la empresa tiene que revisar que efectivamente la empresa se vuelva rentable, pero no solamente en dinero, sino rentable para todos los que conforman una empresa, para las personas que realmente trabajan en ella, hacia afuera y hacia sus clientes. Y entonces, de esa forma, la Junta da la estrategia y la dirección de la empresa sigue esa estrategia, y cada mes o cada que haya una junta o una asamblea debe generar esa claridad para poder que justifique lo que se viene haciendo, y tome decisiones. Una asamblea y una junta tome decisiones informadas. Las evaluaciones de una junta directiva o un gobierno corporativo son fundamentales. Hoy en día se hacen evaluaciones internas de yo me voy a evaluar personalmente. Se ve mejor cuando hay una evaluación externa. No quiere decir que todo el tiempo se hagan evaluaciones, pero sí por lo menos una vez al año, donde haya una evaluación interna y una evaluación externa que dé tranquilidad hacia afuera y hacia adentro. Las evaluaciones lo que hacen realmente es hacer que nos mejoremos como miembros de junta, como miembros de la empresa, como colaboradores. Eso es lo que hace una evaluación. Y me parece muy importante recalcar esto, porque muchas veces en las juntas lo que se ve es que nos van a evaluar y van a creer que efectivamente, si no lo estoy haciendo bien, me van a sacar. Y eso no es el objetivo de la evaluación. La evaluación lo que hace es realmente fortalecer la forma como se viene manejando, y si hay algún miembro de junta que tal vez no esté bien alineado, que lo pueda hacer a través de esta evaluación y que pueda seguir hacia adelante aportando lo que tiene que aportar. Entonces, fortalecen con esto como disciplina, responsabilidad institucional, y demuestran además un compromiso hacia todos los grupos de interés.
Ese es como el objetivo general y claro. Entonces, en ese orden de ideas, perdóname un segundo, se me estaba bloqueando aquí. Bueno, en ese orden de ideas es importantísimo trabajar con valores. Hoy en día realmente ve uno que se han perdido muchos valores y en esta sociedad nuestra todos los días nos aterramos de que los valores y la falta de ética es imperdonable, la verdad. Y es realmente muy grande, lo vemos en muchos sitios. Entonces, es el volver ver a manejar las empresas con los valores que nos enseñaron desde la cuna es fundamental, con ética, con transparencia, con compromiso, con responsabilidad. eh, es importantísimo. Y en ese orden de ideas, ¿qué nos dicen estos valores? Que no podemos tener conflictos de intereses, es decir, que las personas que toman decisiones no tengan ningún tipo de conflicto de interés con la empresa en sí. Por eso tan importante que en las juntas haya miembros independientes, donde no tengan ningún tipo de compromiso, donde aporten desde su sabiduría, desde su conocimiento hacia la empresa, totalmente neutrales, sin ningún interés diferente a que la empresa salga adelante, crezca y se mejore en el tiempo. Eso es lo que hacen efectivamente principalmente los miembros independientes, porque no tienen el corazón metido allí, sino tienen el corazón simplemente para hacer que la empresa se vuelva mejor y crezca y cumpla una meta, cumpla el propósito que tiene la organización, que vaya hacia un objetivo específico que tiene la empresa. Perdón. Por eso, importantísimo, no solamente los miembros independientes de junta, sino que en esa junta haya diversidad. Y yo cuando hablo de diversidad no me refiero a solo diversidad de género, que normalmente la gente cree que es solamente diversidad de género, no, sino es diversidad en conocimiento, diversidad en edades, diversidad adulto mayor, joven, etcétera, diversidad de opiniones distintas y conocimientos distintos que logra que efectivamente las empresas se vuelvan mucho más competitivas, que se tomen decisiones efectivas, mucho más responsables y con seguramente mejor retorno, no solamente de la inversión económica, sino de la felicidad de todos los que participan en ella. Me parece muy importante hablar un poquito de la equidad de género en este sentido, porque cuando dicen es que queremos que haya más mujeres en una junta directiva, y yo vengo trabajando en ese tema mucho, es porque efectivamente esa combinación de señores y mujeres en una junta es importante. Ellos tienen una visión, si bien tenemos las mismas capacidades todos, los señores miran las cosas de una forma diferente porque tenemos sensibilidades distintas. Y eso es lo que hace efectivamente que esas decisiones, teniendo en cuenta las dos formas de ver los temas, se tomen mejores decisiones. Realmente no es solo una meta social, sino es una estrategia de innovación. Entonces, cuando hay esa diversidad, se piensan en cómo uno se desarrolla mejor y se amplían las perspectivas y se fortalece realmente la sostenibilidad en el tiempo. Y por eso hablo también de las edades, porque el tema de los jóvenes lo ven de una forma distinta a los adultos mayores. Y hoy en día, donde la tecnología nos viene realmente acelerando, donde o efectivamente en un minuto todos los días estamos atrasados, empezó la inteligencia artificial, donde adicionalmente nos ayuda de una forma bien importante a trabajar. eh, es importante que haya diversidad de posiciones. Y yo digo que las nuevas generaciones vienen con un chip, donde la tecnología como ya viene inmersa en sus mentes, entonces esto ayuda efectivamente a que estas juntas sean mucho más efectivas. ¿Qué hacemos para lograr un buen gobierno corporativo? Y es importantísimo en este momento de crisis, que es el tema que nos trae hoy específicamente a la mesa. Entonces, ¿qué debemos hacer desde la Junta? Tenemos que, desde la Junta, la dirección, desde la asamblea o de los socios, definiendo una dirección clara que sea compartida con toda la organización, que esté realmente dentro de las mentes de todos los
que participan en ella, donde yo le pueda preguntar a la persona que tenga el cargo, digamos, menos importante o el más importante o cualquiera de la organización, tenga esa dirección clara, esa visión y ese propósito, el propósito muy claro en su mente. Y, y, y ya que digo propósito, y misión y visión, normalmente hace unos años se hablaba solamente de la misión y la visión de una organización. Hoy en día se habla del propósito. El propósito, yo quiero decirles que es de lo más importante que tiene una organización y la vida de todos nosotros, porque nos dice hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos seguir, cómo nos vamos a organizar con ese propósito. Por eso es tan importante que a cualquier nivel de la organización todos conozcan el propósito. Por eso, al tener esa visión, ese propósito muy claro y compartido, cualquiera de la organización lo debe tener claro en su mente. Cuando adicionalmente, en este momento donde vemos cambios con una rapidez infinita, entonces ese propósito de la corporación y esa estrategia tienen que ser visibles para todos. Entonces somos nosotros quienes debemos, como miembros del gobierno corporativo, garantizar efectivamente que la organización entera entienda hacia dónde va y por qué va en esa dirección. ¿Qué hace también, y que lo mencioné hace un ratico, la gestión de riesgos? Entonces, cuando tenemos una estrategia clara, un propósito claro, gestionamos riesgos internos y riesgos externos, que cambió el dólar, que cambió el gobierno, que cambiaron las normas, que llegaron personas diferentes, que hay de pronto un peligro dentro de la organización porque hay alguna persona que no se porte bien. Efectivamente, pues todo esto hay que anticiparlo. Y eso es lo que hace el gobierno corporativo, anticipar estas amenazas y tener, digamos, que el plan B que necesitamos para sortear todas las cosas que vemos todos los días, para anticiparnos a ellas, para medirlas, porque como bien sabemos, lo que no se mide no existe. Hay que medir las decisiones que tomamos y la estrategia que tenemos, a ver cómo mensualmente se está gestionando esto. Cómo adicionalmente revisamos que estos cambios que vemos en este momento y tan imprevistos, cómo de ellos sacamos oportunidades para la empresa, cómo realmente convertimos estos riesgos en oportunidades. Bien es sabido el dicho que decimos todos que cuando hay momentos de crisis, unos lloran y hacen los pañuelos y otros hacen los pañuelos. Pues efectivamente esto se trata de que al anticipar podamos que esos riesgos se vuelvan oportunidades para nuestra sociedad y para nuestra empresa. Entonces, muy importante es que dentro de las organizaciones haya grupos que midan los riesgos, que los analicen, y eso lo hacen mucho los comités de junta, que son parte del gobierno corporativo, que analicen todos estos escenarios que se plantean y que se revisen esos planes de continuidad que nos permitan actuar con disciplina, sin improvisación, donde veamos efectivamente, tenemos una crisis de cualquier índole y cómo vamos a actuar, quiénes son los que tienen que empezar desde la cabeza a medir efectivamente qué es lo que está pasando y cómo la junta directiva, que es parte fundamental del gobierno corporativo, cómo ayuda realmente a la empresa a pasar estos riesgos, a pasar estas crisis, a salir adelante y conseguir cosas nuevas. Las juntas directivas realmente son fundamentales y son el núcleo del gobierno corporativo. Por eso tan importante tener juntas responsables y que trabajen efectivamente con una disciplina importante, que puedan definir la estrategia diariamente y revisarla. ¿Cómo también lo hacemos? Tomando decisiones ágiles. La tecnología, como les decía, nos viene haciendo correr rápidamente y todos los días cambiamos. Entonces, el tema de las decisiones ágiles, pero también mejor informadas, no el por qué. Actuemos rápido, siempre está bien. Hay que actuar rápido, pero pensante, donde tengamos planeado cómo debemos actuar, cómo vamos a pensar
efectivamente en la estrategia hacia adelante. Entonces, el hecho de ser más ágiles no quiere decir que sea mejor, sino más ágiles, pero bien informados con una estrategia bien definida para esto. Cuando tenemos la junta directiva, ¿quiénes ayudan para la junta directiva permanentemente? Los comités especializados. Es importante que estos comités trabajen con la junta y no son comités de la gerencia. Y quiero hacer esa diferencia grande. Un gerente, un presidente de una empresa, tiene su comité directivo con el que trabaja diariamente. Estos no son los comités a los que yo me refiero. La junta directiva tiene unos comités estratégicos que trabajan con la empresa, que toman, que observan, que revisan, que reportan a la junta directiva y que ayudan a tomar esas decisiones importantes desde la junta directiva. Y para eso normalmente, y los más importantes son como los comités de estrategia, los comités de tecnología, los comités de auditoría, los comités de riesgos y así de sostenibilidad en el tiempo. Hoy es importantísimo ver esa sostenibilidad. ¿Qué hacen los comités? Trabajan con una instrucción desde la Junta con la empresa, observan y la informan a la Junta para que la Junta tome una decisión, la que se necesite en el momento. Al cumplir todos estos datos de cultura y aprendizaje, también se genera una innovación. Hoy en día, como vemos, la agilidad hace que no podamos hacer siempre lo mismo. Si yo quiero crecer, si yo quiero ampliar la empresa, pues tenemos que innovar. Innovar no quiere decir solamente hacer cosas nuevas, sino con el mismo producto que una empresa tenga, ver de qué forma lo transforma, de qué forma innova con ese producto para que efectivamente la empresa muestre una decisión rápida y clara y de una mayor competitividad, porque adicionalmente vemos que todos los días llegan empresas nuevas que seguramente hacen también lo mismo que nosotros en una empresa. Y esa innovación y esa forma de darle un vuelco al mismo producto hace que efectivamente sigamos siendo competitivos y atractivos para el entorno. Entonces, al impartir esa cultura de innovación, pues, ¿qué tenemos que hacer? Aprender. Aprender es fundamental, estar innovados desde la cabeza, desde los socios, desde la junta directiva, tenemos que aprender y lo mismo la organización. Importantísimo estar bien informados, importante leer las noticias, importante ver qué novedades hay y en ese orden de ideas desde la misma junta aprender, seguir aprendiendo. La junta no puede decir es que como estoy en la junta yo sé todo. No, ninguno sabemos todo. Todos tenemos opciones, todos también tenemos equivocaciones. Por eso es muy importante estar aprendiendo. Y en ese orden de ideas digo que es importantísimo que la Junta se capacite diariamente, que se impulse esa cultura de aprendizaje, de innovación y de mentalidad de crecimiento desde arriba, desde en la organización, desde todas las bases de una organización. Perdón. Debe asegurar además esa junta un estilo de liderazgo que efectivamente lleve esa organización hacia adelante, hacia el motivo que tenga. No todas las empresas lo que quieren es volverse grandes, no. A veces, y hace poco hablaba yo con una empresa que decía, estoy preocupado porque no he podido crecer, decía su gerente, no he podido crecer, como que me mantengo y yo vengo de una organización grande y no he podido crecer. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué quieres crecer? ¿Crecer para ganar más? Esa pregunta debemos hacérnosla todos, que queremos crecer efectivamente ¿en qué? En crecer en responsabilidad o crecer en dinero o crecer en una organización más grande. ¿En qué queremos crecer? Para saber efectivamente para dónde vamos. Y en ese orden de ideas, cuando tengamos esa meta, que nos capacitemos. Eh, Adicionalmente, que efectivamente cuidemos dentro de la organización y dentro de la junta los talentos que tengamos, los que nos informen cosas diferentes, los que se capaciten en otros temas. Hoy en día, por ejemplo, en tecnología, inteligencia artificial, etcétera, todo lo que sabemos todos. El tema de la inteligencia artificial es de verdad
fundamental. Y no con el miedo que le ve uno en muchas personas de que es posible que me quite el puesto. No, la inteligencia artificial no nos quita el puesto. La inteligencia artificial la manejamos nosotros, nos ayuda, nos vuelve más ágiles, pero no quiere decir que nos vaya a reemplazar. Es fundamental tener ese conocimiento y desde la misma junta que todos tengan ese conocimiento de inteligencia artificial y en la organización. Entonces, eh, ver efectivamente cómo se maneja a través de todo eso un liderazgo que sea como más inspirador, más ético, que nos pueda, que se ponga a la altura de todos los retos que diariamente tenemos. Las personas, al impulsar toda esta cultura de aprendizaje, toda esta cultura de mentalidad de crecimiento, debe asegurar que tengamos un liderazgo de verdad con valores. Y yo repito mucho el tema de los valores porque es que hoy en día estamos efectivamente viendo que muchos valores se vienen perdiendo. Vemos el tema de la corrupción desbordante, vemos el tema de efectivamente falta de ética, donde cualquier cosa nos hace cambiar de parecer. Ese tema de los valores tiene que estar arraigado en las personas que trabajan allí, desde la junta, en la dirección y en cada una de las personas que están en la organización, para que efectivamente no se suceda todo este tema y que venimos viendo y que nos tiene tan asustados y aterrados de ver que la gente se deja comprar muy fácilmente. Por eso también es muy importante ese tema de los conflictos de interés. Si yo estoy en una junta directiva, yo no puedo tener un conflicto de interés para que tenga un producto y entonces necesito que la empresa, porque estoy en la junta, me compren. No, las cosas tienen que ser neutrales. Si yo como miembro de junta tengo una empresa y quiero que me compre, pues tengo que competir en las mismas condiciones con las que compiten otras empresas, para que efectivamente si me van a comprar mi producto como porque estoy en la junta, no sea porque estoy en la junta, sino porque tengo la capacidad suficiente y suficiente para prestarle a la empresa ese servicio. Eh, y entonces, ese tema de conflictos de interés se ve en cualquier nivel de la organización y es muy importante tenerlo muy claro. Cuando, por ejemplo, en una junta se va a tomar una decisión donde alguno de los miembros de junta tenga algún interés particular, es muy conveniente, primero que declare que tiene un conflicto de interés, pero muy importante que no esté presente cuando se tome una decisión porque hay un conflicto de interés, entonces no se toman decisiones neutrales. Es importante que se retire tal vez en ese momento para decir, yo tengo conflicto de interés aquí, mejor me retiro y tomen ustedes la decisión. Eso es fundamental. Es muy importante identificar dentro de la organización, dentro de la empresa, pero desde la junta directiva, identificar los posibles conflictos de interés que puedan existir. Entonces, al apoyarse entre todos estos comités que nos ayudan, efectivamente podemos tomar en la Junta mejores decisiones y realmente evitar estos conflictos. Bueno, con todo lo que les he dicho, efectivamente, los beneficios del gobierno corporativo están, digamos que tienen cuatro pilares, cuatro beneficios importantes, que son los beneficios estratégicos, los beneficios financieros, los beneficios organizacionales y los beneficios reputacionales. Y eso, cada uno de estos temas nos dice que es bueno en el gobierno corporativo. Por ejemplo, para los beneficios estratégicos, ¿qué hace la estrategia? Fortalece la visión a largo plazo, mejora la calidad de las decisiones empresariales. Eso es lo que hace la estrategia. Permite definir y ejecutar una estrategia clara, alineada con los intereses de todos los miembros, de todos los famosos stakeholders, es decir, de todos los grupos de interés de los dueños, de los empleados, de los proveedores y de los clientes. Cuando yo hablo tanto de proveedores, me parece muy importante que cuando en una empresa se consigan proveedores X, que son los que les van a llevar
las cosas que necesita para producir su producto, es importante que esos proveedores también cumplan con ese tema de gobierno corporativo, que también estén bien manejadas dentro de un gobierno corporativo ético y responsable. ¿Y por qué? Porque de esta forma apoyamos los proveedores que tengan esto, pero adicionalmente hacemos crecer más este buen manejo de empresarial hacia afuera. Entonces, y si los proveedores hacen exactamente lo mismo con sus proveedores o con sus clientes, pues efectivamente vamos logrando que este beneficio sea cada vez mayor en una sociedad. ¿Qué hace también los beneficios estratégicos? Mejoran la capacidad de adaptación a los cambios. Ahorita que estamos en tanto cambio y en tantos temas im- impredecibles, vemos que hay cambios económicos, hay cambios tecnológicos, hay cambios regulatorios. Entonces, esta estrategia desde el gobierno corporativo mejora esa capacidad de adaptación a cualquier tipo de cambio que se nos venga encima. Impulsa además una gestión mucho más profesional, teniendo y separando el rol de los dueños con el rol de los administradores. Esto digamos que son unos pilares fundamentales de los beneficios estratégicos, pero como les decía, también tenemos beneficios de otro estilo. Por ejemplo, los beneficios financieros. ¿Qué hacen? Los beneficios financieros hacen que efectivamente se genere una confianza para inversionistas, para bancos, para diferentes mercados nacionales o internacionales, que hace que podamos conseguir capital si lo necesitamos para la empresa, reduciendo todo tipo de riesgos y costos de financiamiento. Si tenemos un buen gobierno corporativo, estoy segura que vamos a conseguir mejores inversionistas o mejores tasas en un préstamo, por ejemplo, que tengamos que hacer en un banco o algo así. Al mejorar ese acceso al crédito, nos van a dar un crédito porque saben que la empresa está bien manejada. Anteriormente, antes de que fuera tan claro este tema de gobierno corporativo, veíamos que si teníamos algunas propiedades o si teníamos algunas cuentas bancarias robustas, conseguíamos un crédito fácil. Hoy en día no es así. Hoy en día el crédito se consigue con buen manejo de las empresas, donde haya un gobierno corporativo bien manejado, bien institucionado y donde todos los niveles de la organización lo tengan claro. Así se consiguen las inversiones o los créditos en un banco o donde lo estemos pidiendo. Adicionalmente, ¿qué es importante con este beneficio financiero? Que aumenta el valor de la empresa. Aumenta, la empresa va a tener, al ser, digamos, evaluada, va a tener un mejor valor porque estamos generando valor para toda una sociedad. Adicionalmente, ¿qué hace también este tema financiero? Facilita fusiones, facilita adquisiciones, facilita las sucesiones empresariales hacia otros dueños o hacia unas nuevas generaciones cuando son empresas familiares, con una mayor confianza. Hablamos también de otros beneficios, hablamos también de los beneficios organizacionales. ¿Qué hacen los beneficios organizacionales del gobierno corporativo? Pues crean una cultura interna más sólida, más eficiente y más alineada con los valores éticos. Valores es la palabra que uno tiene que poner en grande en toda la organización. Ética, responsabilidad, alineación con la estrategia es parte de los valores. Además, el gobierno clarifica los roles de cada uno de las personas que gobiernan la empresa, los roles del presidente de la junta, los roles de los miembros de la junta, los roles de la gerencia general, los roles de cada una de las personas que trabajan en la organización, los roles inclusive de los dueños de la asamblea. ¿Qué, cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las funciones de cada uno de estos grupos que participan en el gobierno corporativo? ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es nuestra obligación como asambleísta o como miembro de junta o como gerente general o como con cada uno de los colaboradores de una empresa? Y fomenta además una cultura de rendición de cuentas. Ese tema de la rendición de cuentas es fundamental, porque cuando uno va a rendir cuentas efectivamente hacia
una asamblea, hacia una junta o hacia un grupo de interés X, pues también se concientiza de sus responsabilidades. Porque esto lo hice, esto no lo hice, esto está en mis funciones, no lo he hecho, sí lo he hecho, me quedó bien, no me quedó tan bien, lo puedo mejorar o no. Y mejora además esa comunicación entre toda la organización, con la asamblea, con la junta directiva, con la gerencia general, con las vicepresidencias, con etcétera, con toda la organización. Promueve ese nivel de comunicación entre todos, porque adicionalmente hoy en día no es el tema como se veía hace muchos años, donde una cabeza dirigía y todos los demás decían amén, así sí señor. No, hoy en día realmente lo que se propone es que las decisiones se tomen en conjunto, porque en conjunto efectivamente se logran mejores beneficios. Entonces, que efectivamente aprendamos a escuchar las opiniones de otros para tomar mejores decisiones, a escuchar lo que está pasando, a escuchar lo que la gente está pensando, efectivamente, en cada uno de los grupos de interés. Eh, Estos beneficios organizacionales también promueven, digamos que la diversidad, promueven la profesionalización en todos los órganos de la decisión, promueve el desarrollo profesional de cada uno de los funcionarios de una empresa en cualquier nivel, porque esa es una de las responsabilidades que hay dentro del gobierno corporativo, promover efectivamente que las personas son mucho más capaces de cumplir sus objetivos, mucho más profesionales. Y eso me parece importante mencionar aquí un tema, porque he oído, por ejemplo, que dicen, bueno, yo no capacito tanto a mis empleados porque se me van a ir. No, gran error, gran error. Primero tenemos la obligación de capacitar, tenemos la obligación de que cada uno sea cada vez más profesional. Y la gente se va o no se va, dependiendo de si está contenta o no, si tiene una mejor necesidad, en fin, por cualquier motivo. Eso no tiene por qué parar una profesionalización de todos y cada uno de los participantes de una empresa. Pero adicionalmente esta profesionalización también aumenta, o este gobierno corporativo o organizacional promueve también un compromiso de motivación, de que con los colaboradores se colaboren efectivamente entre sí y de percibir ese liderazgo que es ético, que tiene valores y que nos ayuda a todos. Entonces, digamos que eso es uno de los grandes beneficios del gobierno corporativo. Tenemos además, por ejemplo, eh, otros valores como son los valores reputacionales. Un valor importantísimo de una organización es ver el valor de reputación, la reputación de cada uno de los conformantes de esta empresa, desde los socios, junta directiva, gerencia y todos los colaboradores de una organización que tengan una buena reputación, porque esto nos da una imagen pública muy importante porque legitima realmente socialmente a la organización y porque además todo el mundo va a confiar en la empresa tal que puedo trabajar o no trabajar con ella porque es una empresa seria, porque es una empresa responsable. Esta imagen es fundamental y ese es un valor que es intrínseco, pero que tiene un valor inmenso. Cuando se hacen las valoraciones de las empresas, la reputación es uno de los activos que tiene una empresa, es uno de los que genera o valor o destruye valor. Por eso una buena reputación es fundamental. Y esto hace que el gobierno corporativo cuida de esa reputación, que la empresa tenga una buena imagen hacia afuera y hacia adentro. Genera además confianza, credibilidad en el mercado, en el gobierno, en la sociedad en general, en otros países además. Reduce adicionalmente los riesgos de corrupción, reduce las posibilidades de sanciones y las posibilidades de tener algún escándalo de reputación espantosa que pueda acabar con el valor de la empresa. Mejora ese relacionamiento con las comunidades y los grupos de interés e impulsa la sostenibilidad y el cumplimiento además que todos conocemos, que todos sabemos que están ahí, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que hace varios años nos dio es un lineamiento, eh, la
las Naciones Unidas, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, entonces voy medio terminando un poquito para que podamos hacer alguna pregunta y entonces yo quiero decir como final que el gobierno colaborativo es nuestro instrumento estratégico que nos permite gestionar la complejidad, mantener el rumbo y proyectar a la organización hacia un futuro mejor. Y con esto termino allí para que tengamos algunos momenticos para hablar de ustedes también.